Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack. Les doy la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta emisión, donde nos acompaña una vez más nuestra amiga Yesenia Peña. Yesenia, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenos días, Juan. Ella es investigadora adscrita a la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en esta ocasión viene a compartirnos su 14ª hazaña, así la llamo yo, que es la organización de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que, como repito, va en su 14ª emisión. Antes de entrar a hablar ya de lleno sobre el tema, Yesenia Peña, ¿por qué diversidad sexual? Sí, siempre me confundo yo, perdón, eso es duda mía y la compartimos con la gente que nos escucha. Siempre la diferencia entre sexo y género. Ajá. Diversidad sexual, diversidad de género, ¿cómo lo debemos manejar? ¿Cuál es la diferencia? Claro que sí. Bueno, antes que nada, tendríamos que posicionar que el ser humano tiene muchas formas de organizarse, pero la principal forma de organizarse es netamente social y siempre busca rasgos que le permitan identificar una mismidad, una alteridad, lo que lo conlleva a generar identidades y formas específicas para reconocerse y reconocer a otros. De ahí que este ejercicio nos habla de algunos elementos que se han retomado, como el sexo o las expresiones que tiene el sexo para poder reconocerse. Hoy en día se habla de identidades sexogenéricas, que serían aquellas que están en relación con alguno de los dos sexos o géneros socializados, es decir, ser hombre o ser mujer. También se habla de identidades sexoeróticas, que son aquellas que se relacionan como en cómo yo me siento, qué me atrae afectiva y sexualmente, qué considera el otro de mí, la sociedad, ante esto. Y habitualmente ahí se considera que hay heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad. De hecho, cuando se habla de orientación sexual, quiere decir entre heterosexual y homosexual. No existía ni la bisexualidad, ahora ya se habla de bisexualidad. Y finalmente hay una identidad política. Cuando yo tomo conciencia de tener un cuerpo sexuado y ser un sujeto sexual y saber a qué me adscribo. Si me adscribo como mujer, como heterosexual, como mexicana, por ejemplo, una adscripción, ¿no? O de a qué me adscribo, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza a jugar y ahí es donde empieza todo el revoltijo. La gente solamente sabe, soy mujer, soy hombre, tengo una emotividad, un amor, una querencia, una incitación sexual por alguien de mi mismo sexo, diverso sexo, o no concuerdo con nada. Entonces, depende de dónde estás posicionado. Si tu posición de contexto es un anclaje meramente biomédico, científico, pues tú vas a dar como reales estas realidades. Pues existen hombres, existen mujeres, existen homosexuales, existen heterosexuales. Si tu anclaje es ideológico religioso, la cosa no varía mucho, porque mucho del anclaje biomédico se dio en base a este esencialismo y naturalismo que profesan las ideologías, sobre todo cristianas. En el cristianismo no se niegan a los hombres ni a las mujeres, ni se niega la existencia de heterosexuales y homosexuales. Pero si te das a otras dimensiones, como algunas sexualidades locales en poblaciones indígenas, como en el caso de la zona juchiteca en Oaxaca, vas a encontrar un tejido social que rompe la esencia de solamente ser hombre o mujer.
que rompe la esencia de la identidad sexual entre heterosexuales y homosexuales. Y entonces empezamos a encontrar clasificaciones hombre, mujer y mushe. Si tú te vas a otras zonas como los Navajo, en las zonas norteamericanas, ¿no? Vamos a encontrar hombre, mujer y nadle. Es decir, las sexualidades locales tradicionales nos hablan de que existen géneros supernumerarios y sexos supernumerarios, muy diferente al binarismo occidental de un sistema sexo-género que se hace para regular qué tipo de hombre y mujer queremos y qué tipo de sexualidad queremos en este hombre y mujer. Bien. Diversidad sexual, diversidad de género, en fin. ¿Por qué hacer una semana? Bueno, ¿por qué hacer un coloquio, una semana, una mesa redondas, conferencias magistrales respecto a este tema y dentro del instituto a través solo de la óptica de la antropología? Mira, empecemos precisamente. Diversidad sexual para nosotros, desde que comenzamos a trabajarlo en el 2000, es hablar de las sexualidades diversas, es decir, todas aquellas formas de expresión de comportamiento social colectivo que permitan expresar justo las identidades. En ese tenor empezamos a ver que las expresiones de esas identidades sexuales, esas prácticas, representaciones, eran muy diferentes en los grupos y algunas eran transversales o transculturales, como la presencia del cuerpo, ninguno niega el cuerpo, la presencia de roles entre hombres y mujeres a nivel diferencial, el género nadie lo niega, la presencia de los erotismos, una manera de conquistar, de acercarte, las propias prohibiciones de con quién te vinculas o no, y por supuesto la reproducción, que es uno de los ejes básicos. Al empezar a hablar de ejes transculturales que pudiéramos observar en los diferentes grupos humanos, empezamos a ver entonces que estas sexualidades diversas, pues, eran más diversas que el solo juego de entre heterosexuales y homosexuales. Empezamos a ver que había sexualidades o replanteamientos de la sexualidad en personas con discapacidad adquirida, replanteamientos de la sexualidad en las sexualidades itinerantes del migrante, replanteamientos de la sexualidad en la tercera edad. La sexualidad como fenómenos de normalización adultocrática en la sexualidad de niños y adolescentes. Y por supuesto, observábamos que existía una heteronormatividad dependiente de una política, de un sistema sexogénero occidental, que anteponía a la homosexualidad y a todas las demás variantes de la sexualidad. Por lo cual nos interesamos en empezar a profundizar sobre todo este conjunto de sexualidades diversas, a tal grado que la propuesta que hacemos para el instituto y desde el instituto era considerar estas sexualidades diversas y este gran ámbito de las diversidades sexuales como parte del patrimonio de la cultura. ¿Por qué? Porque hay expresión en figurillas, hay expresión incluso en los propios bordados de muchas mujeres indígenas que hablan de su género, de su sexualidad, de sus experiencias, que hay expresión de la sexualidad en cada ápice de las relaciones humanas, por ejercicio de poder, por ejercicio también de asimetrías, por discriminación, etcétera. Entonces, ese fue uno de nuestros grandes intereses, de por qué el Instituto Nacional de Antropología e Historia se da la tarea y al compromiso de involucrarse con problemáticas de bagaje histórico que tenían que ver con la sexualidad, por supuesto, pero también con problemáticas contemporáneas. ¿Estas preguntas se las hicieron desde hace 15 años o han ido surgiendo a lo largo de estos años? Porque hablar de migrantes, de indígenas, de discriminación, de preferencia siempre se hablará o se ha hablado, ¿verdad?
pero estas han ido surgiendo, no han ido surgiendo sobre la marcha, sino que ya tenían esas dudas desde hace 15 años. Sí, ya esto lo teníamos porque justo era el momento del contexto histórico y político en que se hablaba de poblaciones en situación de vulnerabilidad, que hoy se habla de poblaciones específicas o de atención específica y que desafortunadamente siguen siendo las mismas. Niños, niñas y adolescentes, la mujer, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, personas migrantes, comunidad LGBTTIQ y todas las que se acumulen, etcétera. Es decir, que están bien identificados los sectores donde las sexualidades diversas se expresan, pero muchos de los elementos contemporáneos no han satisfecho necesidades ni resuelto problemáticas. De ahí la importancia de seguir tocando sobre derechos humanos, sobre perspectiva de género y situaciones de interculturalidad con respecto al cuerpo, al género y la sexualidad, y también como un ejercicio de posicionar la dignificación humana, ¿no?, en estos encuentros, dando a conocer cuáles son los avances a nivel académico, que han sido muchísimos sobre el tema, y cómo estos avances de alguna manera u otra se relacionan con los posicionamientos de las organizaciones civiles en pro de la defensa de estos derechos, ¿no?, pero también en mejores formas de convivencia social. Desde el punto de vista de la antropología, esta semana de la diversidad sexual, no solamente se ve, digo desde la óptica de la antropología, sino que es una cosa más diversa. Convocan a diferentes especialistas de otras disciplinas, de otras instituciones. Efectivamente, nosotros, nuestro eje principal en estas semanas culturales de la diversidad sexual es generar un espacio de reflexión académica y social, donde los académicos del INA junto con académicos de otras instancias se sienten en esta reflexión de problemas con gobierno, con organizaciones civiles, con medios de comunicación y con artistas, porque consideramos y estamos seguros que solamente unificando esas posibilidades y sobre todo dialogando en forma de debate podemos llegar a algunas confluencias o podemos incluso llegar a algunos debates que permitan seguir avanzando. Hoy en día, uno de los grandes debates en términos de diversidad sexual que se habla es el debate entre los derechos de las comunidades lésbico-gay, por ejemplo, de frente a la queeridad, es decir, a la desestabilización de categorías del ser hombre, ser mujer, ser heterosexual, ser homosexual, ¿no? Y cómo esta realidad desde el construccionismo social o desde el mal llamado esencialismo, puede generar conflictos o puede generar una situación post-gay. Entonces, habrá muchos académicos que defiendan una postura, habrá otros académicos que defiendan otra, pero a cualquiera de las dos nosotros les decimos, la realidad es que teorizar es maravilloso. El problema es que no se acaba la discriminación, siguen habiendo crímenes de odio, no se acaba la trata, la explotación, la adultocracia, etcétera. ¿Cómo nuestros mecanismos con los que estamos trabajando, debatiendo y teorizando, podemos llevarlo a una política pública? Podemos también nosotros generar un activismo social o podemos sumarnos a los activismos sociales ya existentes para precisamente dar nuestra contribución si no en la solución de problemáticas sociales, en nuevas herramientas que puedan ser operativas para quienes sí tengan esas soluciones. Podemos decir que esta semana cultural de la diversidad sexual será un instrumento en contra de la violencia que se genera a partir de la homofobia, de la discriminación y todas estas formas que has mencionado ahorita. Sería un espacio de reflexión que permite generar dentro del debate herramientas que pueden ser útiles precisamente para motivar la posibilidad de generar instrumentos más amplios que nos permitan de alguna manera apoyar en la reducción de la discriminación y violencia, pero sobre todo también en dar a conocer que muchas de las cuestiones que hoy se viven sobre sexualidad y diversidad no se han vivido siempre, de que existe una memoria, que existe un territorio llamado cuerpo, que existen luchas sociales y que estamos siendo observadores de hacia dónde van esos movimientos, cómo se están fracturando
cómo se están innovando también nuevos y cuáles son las nuevas posturas teóricas que refuerzan o al contrario pueden incluso obstaculizar ese desarrollo. Estaba viendo así a ojo de pájaro de uno de los temas que se van a tocar que me llamó mucho la atención, embrismos y machismos. Así es. ¿Qué es eso? Desde la primera pregunta que tú me hiciste, ¿no? ¿Qué es género? Pues bueno, sabemos que existen sistemas sexogéneros, ¿no? ¿Qué son estos sistemas sexogéneros? Pues son estas maneras normalizadas de cómo conducirnos a un comportamiento social como hombres o como mujeres. Y se considera que hay un paradigma patriarcal que impulsa esto y que a nivel tradicional se considera a la mujer sumisa, emocional, dependiente y al hombre activo, agresivo y demás. Estos dos esquemas que hoy han sido flexibilizados por las nuevas generaciones y por todo el embate que ha habido de la lucha feminista en contra de estos modelos, pues son justo los que dan un machismo y un embrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese machismo es el que pretende continuar con esa opresión hacia lo femenino y hacia la mujer. Y ese embrismo le gusta a ese hombre dominante. Entonces son conductas que se han normalizado a través de la historia a tal grado que muchas mujeres y hombres no lo identifican y lo expresan de manera natural. Hasta que llega un proceso de violencia, hasta que llega un problema que no pueden resolver y entonces dicen algo está mal. Y por el otro lado, actualmente se habla de nuevas formas de recombinación de las relaciones de hombres y mujeres, donde se habla de que los géneros son flexibles. El hombre ya no tiene por qué ser el dominante, el que no siente, el que no come, el incansable. Ahora el hombre sufre, tiene derecho a llorar. La mujer no tiene por qué ser la sumisa, la emocional, o la mujer puede ser emprendedora, puede empoderarse, etcétera. Y estos dos elementos contradictorios son los que conviven en nuestro día a día cuando hacemos nuestras elecciones de cómo queremos nuestra vida social y nuestras relaciones de convivencia. Ya sé que no es el tema de la Semana de la Diversidad Sexual, pero tiene que ver desde los años 70 el surgimiento del feminismo, de la institucionalización del Día Internacional de la Mujer y todo eso, que se ha empezado a pensar en eso, a observar eso, a ver lo de la diversidad. Ya sé que el tema no es el feminismo, pero ha influido en que se abra esta... Los movimientos feministas han sido una base junto con los movimientos de liberación y lucha homosexual para una lucha más grande que ha sido precisamente la libertad sexual, en el entendido de no opresión, libre albedrío, elección, no normalización y en ese sentido. Sin embargo, a través del tiempo hay muchas corrientes y muchas ideologías, ha habido encuentros y desencuentros de los movimientos. Y dentro de esos encuentros y desencuentros de los movimientos es justo las metas, cómo se han ido procesando a través del tiempo. En esta semana cultural vamos a tener a una eminencia de estos movimientos y que los ha seguido muy de cerca, que es la doctora Mercedes Olivera, que ella fue directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ya está pues jubilada la doctora y se encuentra todavía en acción, pero desde los mecanismos de la organización civil en activo en Chiapas. Y por ejemplo, pues ella ha trabajado mucho las cuestiones del feminismo y actualmente está trabajando todo un posicionamiento, y es de lo que viene a hablar en esta semana, sobre lo que es el feminismo comunitario desde la población indígena, como un ejercicio para limitar el abuso, la discriminación, pero sobre todo problemas contemporáneos como la trata y explotación sexual en niñas, niños, adolescentes y en mujeres, ya que hoy sabemos que la población indígena es una población vulnerable en virtud de que muchos de sus usos y costumbres llegan a chocar con leyes establecidas en el ámbito nacional. Uno de ellos es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el robo de la novia o la edad al matrimonio. Ajá, sí. Exactamente, que son
a edades más tempranas tienen ciertas permisibilidades, que este acto cultural, esta lógica cultural que deviene de una cosmovisión más amplia, es aprovechada por muchos, para entrar, enganchar, enamorar y llevar. Es el de lo más natural, o sea, por un lado la edad de las niñas y por otro lado el que me la llevo y ya. Exactamente. Entonces, y el problema de la dote, ¿no? O sea, porque son cuestiones además de dote, y entonces el intercambio y de repente vienen notas amarillistas, cambiaron o casaron a una niña por un cartón de cervezas. No estamos diciendo que no exista, pero no es en ese contexto como se piensa que existe. Tendríamos que entender todo el contexto detrás justo de cómo son estos mecanismos que se desarrollan en las relaciones genéricas en nuestras poblaciones y cómo muchas de nuestras leyes rompen, chocan o son utilizadas desafortunadamente para otros fines. En el caso del indigenismo también estamos hablando de usos y costumbres, de una cuestión cultural, de que así se ha hecho siempre, como que así es normal, es natural. Digamos, Mercedes Olivera, que aquí entre paréntesis la tuvimos hace más de 20 años frente a estos micrófonos. Y volverá, seguramente. ¿Cómo enfrentas eso? Porque estamos hablando de un choque de generaciones cultural, de épocas, en fin, nosotros lo vemos horrible desde las ciudades, de nuestra cultura, pero en la cultura indígena es como normal. Exactamente. ¿Cómo se maneja eso? Aquí tenemos precisamente uno de los grandes problemas antropológicos, ¿no? y sociológicos que tenemos que ir reivindicando. En este encuentro, para hablar de eso, también vamos a contar con testimonios de mujeres y hombres indígenas. Uno de los testimonios que vamos a tener por ahí es justo el de doña Macedonia, indígenas ñañú del estado de Querétaro, ¿no? Junto con doña Inés y otros que, bueno, fueron agredidas, y pues a doña Macedonia hasta le enchilaron los órganos genitales, etcétera, ¿no? Cuando estaba hablando justo de las expresiones de género y sexualidad de su grupo. También, como bien comentas, vamos a tener otras expresiones y otras luchas también de comunidades indígenas que van a estar presentes, expresando desde sus testimonios qué es esto de ser mujer, qué es esto de ser hombre, y por qué muchas veces se malinterpretan para la cultura occidental las expresiones tradicionales de sus grupos, cuando para nosotros que hemos trabajado sexualidad y género y todos estos elementos de formas de vinculación, de parentesco, son mucho más complejas de lo que se ve. No es con quién asume un encuentro sexual o no se asume, si hay violencia de género o no hay otros elementos que desafortunadamente se relegan y solamente ven aspectos negativos. Ahí nos invitamos a nosotros a que no caigamos como antropólogos ingenuos a nada más ver elementos superficiales, sino todo tiene un contexto, todo tiene un origen, una historia, y tendríamos que profundizar con estas realidades. Y que así como encontramos estas realidades, pues también encontramos las de otros grupos que también mucho tiene que ver en su relación de etnicidad, como por ejemplo los migrantes. Una de las grandes poblaciones que migran en México son poblaciones indígenas, y son poblaciones indígenas internas de México y también poblaciones indígenas de otros países como Centroamérica, de Guatemala, que pasan por Tapachula, por Chiapas, ¿no? Por todas estas zonas para llegar a ese sueño americano. Y ahí también encontramos problemas contemporáneos, abusos, encontramos una serie de elementos que son de la verdad de una necesidad antropológica para ser analizados, para buscar nuevas vertientes y para evitar una serie de conflictos que van más allá de la salud, más allá del cuerpo, sino incluso a conflictos internacionales, que son los abusos de trata de personas en situación de tránsito. Bien, me gustaría saber desde 2002 hasta la fecha, ¿qué efectos, qué resultados, qué consecuencias ha habido después de esta Semana Cultural de la Diversidad Sexual? ¿Qué pasa las siguientes 51 semanas? ¿Qué consecuencias hay? ¿A qué aporta a la legislación, a la sociedad, a la política, a la familia, a la religión, a todos los demás? Pues mira, nosotros estamos, tanto la maestra Lilia como tu servidora, Lilia Hernández Albarrán, que nos ha seguido en este proyecto todo este tiempo, muy, muy satisfechos. ¿Qué nos ha brindado las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual de Lina? En primer lugar, el espacio, que no es cualquier cosa.
abrir un espacio de estos dentro del INA. En segundo lugar, ha posicionado un criterio y sobre todo una serie de preceptos desde donde estamos viendo como antropólogos, historiadores, arqueólogos, lingüistas a la sexualidad humana contemporánea. Un tercer momento, lo que nos ha brindado es la posibilidad de ser partícipes de las voces que han llevado a Cámara de Diputados, de senadores, algunas propuestas. Hemos tenido a lo largo de estas semanas gobernadores, hemos tenido procuradores de justicia, hablando de temas que en ningún otro espacio hubieran podido hablar. Hemos tenido también la fortuna de generar grandes alianzas con organizaciones civiles, de brindar información y herramientas para que las organizaciones civiles tengan un mayor impacto en la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, una de las metas más grandes que sí me gustaría mencionar es la colección de diversidad sexual del INA. Son unos materiales, unos libros, donde ustedes van a encontrar artículos de académicos, no solo del INA, sino de la UNAM, de la UAM, de la Ciudad de México, etcétera. Pero también van a encontrar ustedes testimonios de gentes. Van a encontrar ustedes propuestas de organizaciones civiles. Van a encontrar ustedes lo que es la diversidad sexual en estos temas. Es decir, cómo desde diferentes trincheras se ha tratado de promover lo que de natural tiene el ser humano, ser diverso. Y nosotros como Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nos congratulamos de esa colección. La mayoría de sus números ya está agotado. ¿Cuántos números han salido? Han salido 9 números hasta el momento. De 14 han salido 9. Y también otro de los grandes efectos que hemos tenido aquí ha sido el surgimiento de la revista de estudios de antropología sexual, que en su momento fue financiada por el CONACYT y que también es la primera revista en su género que toca la problemática en específico y que ha combinado diferentes plumas, principalmente del sector antropológico, pero también del médico, del psicológico y del sociológico, a hablar sobre estas problemáticas. Creo que ha sido uno de los grandes aciertos por parte del instituto, permitir que un proyecto de esta magnitud haya tenido este desarrollo. Pero no solamente eso, sino la continuidad y la consolidación del mismo y la confianza de la población y las organizaciones civiles para abrirnos sus estados y abrirnos sus puertas. Y esto ha posicionado al instituto a tener una respuesta ante las problemáticas sociales contemporáneas de discriminación, de género y sexualidad. Porque casi siempre se piensa al instituto como un gran elemento que salvaguarda el patrimonio histórico y arqueológico. Pero ¿y qué pasa con lo contemporáneo? Pues esta es una de las respuestas que tiene el INA hacia las problemáticas contemporáneas. Se habla de antropología física, antropología social. ¿Cómo definirías tú específicamente lo que es antropología sexual? Sí, para nosotros la antropología sexual es pues una disciplina antropológica que nos permite justo eso, explorar desde diferentes parámetros adaptativos de organización social, de gestión y administración del cuerpo y del sujeto sexuado, desde la construcción de significados en las representaciones y prácticas, todo lo que sobre género, relaciones de género, sexualidad, cuerpo, vinculaciones, erotismos y reproducción son antesala de este comportamiento sexual humano. Y también nos permite ver cómo han sido las trayectorias y los procesos históricos a través del tiempo, de cómo la organización social se ha reformulado, pero nunca ha dejado de lado el cuerpo, el género y la sexualidad. Son como elementos transculturales siempre prevalecientes para la conformación de identidades. Sean identidades tan básicas como el ser hombre y mujer, o sean identidades cada vez más complejas que rompen lo que de básico se tenía, como entrar a una era post-gay, entrar a una era del cyborg
o entrar a la cuididad. Bien, le recordamos a nuestro ciberauditorio, ciberescucha, que estamos platicando con Yesenia Peña sobre la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en su emisión número 14, que va a llevarse a cabo en la ciudad de Santiago de Querétaro. ¿Por qué en Querétaro ahora, Sí, fíjense que tenemos una lista donde nos han solicitado ser sedes de este evento, pero consideramos que Querétaro ha tenido un amplio desarrollo en temas sobre todo de carácter artístico y performático, que la gente es abierta, más abierta de lo que se imaginan, y que bueno, ahorita nos toca un momento muy interesante de cambios. Ahorita tenemos la veda electoral, tenemos todo esto, pero a pesar de todo eso, la gente, las instancias, las organizaciones civiles siempre dispuestas, y Querétaro es uno de los grandes emblemas para los temas de diversidad sexual, porque justo en el 2015 se cumple el 10º aniversario de la muerte de Octavio Acuña, un crimen de odio por homofobia. Bien, pues entremos de lleno a lo que va a ser esta 14ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, que se inaugura el lunes 18 de este mes de mayo. ¿Con qué actividades va a haber? ¿Conferencias magistrales? Claro que sí. La inauguración la iniciamos con uno de las instituciones que consideramos normaliza el comportamiento sexual, que es justo con las filosofías e ideologías religiosas. Viene el pastor de la Iglesia Metodista, José Luis César Pérez, a hablar de si tienen cabida las sexualidades diversas dentro de las ideologías religiosas. Me llama la atención que sea ex pastor. Sí, porque ya la edad. Pensé que se había retirado por otro motivo. No, por la edad. Y justo en ese mismo día tenemos la mesa 1, desigualdad, vulnerabilidad y discriminación, origen de todo tipo de violencias. Y aquí trabajamos sobre qué es vulnerabilidad, qué es discriminación, la violencia estructural, institucionalizada, simbólica, porque ha aumentado la violencia en el noviazgo, porque la violencia de género sigue en aumento, 7 de cada 10 mujeres están padeciéndola, y presentamos justo el libro de Joan Vendrell que habla de violencia del género, una aproximación desde la antropología. Aquí no estamos hablando de cómo la perspectiva de género es una herramienta que soluciona la violencia, sino cómo la construcción del género es un elemento que genera violencia entre los hombres y las mujeres. Otra de las conferencias magistrales que tendremos es avances y retrocesos sobre las políticas de discriminación, equidad y género, que viene pues Patricia Aguilar del programa de género de la Universidad de Querétaro. Y la segunda mesa, fíjate que una mesa muy interesante, vulnerabilidad en la identidad genérica y sexual de hombres y mujeres. Casi siempre nos focalizamos en la sexualidad de mujeres, pero creemos que esto es 50-50. Necesitamos saber del hombre qué siente al haber sido dominador histórico, su género y su sexo. Y que le estén quitando poderes. Y que lo estén llevando justo a una salida del closet emocional, ¿no? Lo que comentábamos, el hombre ya siente, ya sufre, ya llora. ¿Qué impacto tiene para él en la construcción de sus nuevas masculinidades? ¿En realidad se encuentran en crisis o es otra herramienta más para ganar empoderamiento que ya de por sí existe? Y este impacto y estos cambios, ¿cómo afecta a la mujer? ¿Cómo nos afecta a nosotras en nuestro propio empoderamiento? ¿Aceptamos a ese hombre que ahora sufre y llora? ¿O queremos ver el estereotipo del hombre que no siente y que me sigue pagando la entrada al cine? Esto es muy importante, porque de ahí depende la conformación de parejas y la conformación de familias. Entonces estamos encontrando esa realidad. Y por el otro lado, en esa mesa también vamos a trabajar no solamente las tradiciones machistas y hembristas, sino a qué le estamos llamando
hiperfeminidad e hipermasculinidad también. Hoy que está tan de moda Crepúsculo y todas estas donde rompes el catre, las paredes y todo al hacer las relaciones sexuales, ¿qué está pasando con todos estos nuevos símbolos que están recreando como una hiperfeminidad, hipermasculinidad en los chavos? ¿Serán reales? ¿Es una nueva visión de ser inmortal pero ahora en la cama? Tendríamos que sentarnos a posicionar estas realidades, ¿no? Y finalmente, lo queer, lo post-gay, ¿nos está hablando de una nueva libertad sexual? O la bisexualidad nos está hablando de un posicionamiento de sexualidad libre y abierta en el siglo XXI. ¿Qué sigue? Y si estos movimientos se pueden mantener o se están diluyendo. ¿Qué es lo queer, perdón? Lo queer es todo un movimiento académico, pero también social, donde se pretende desestabilizar desde la vida cotidiana el carácter no heteronormativo de las formas que construyen nuestro sistema sexogénero. Es decir, ¿para qué ser hombre? ¿Para qué ser mujer? ¿Para qué ser ya gay, homosexual, heterosexual, si lo que importa es ser persona? Sin embargo, estas realidades están todavía en proceso de construcción y en proceso de desestabilizar lo ya creado, todavía están pues cuajando. Ver si cuajan en México, en Latinoamérica, etcétera. Como crítica teórica son maravillosas, son altamente posmodernas, pero a la vez, al retomarlas, también son alarmantes porque pueden ser una herramienta que rompe el sentido de los propios movimientos históricos, como el movimiento, por ejemplo, lésbico. Entonces, si no existe la categoría de mujer y si mi identidad sexual es mujer, que ama a mujer, entonces ¿a quién amo yo? Si tú como hombre puedes ser lesbiano, claro. Si tú como mujer que estás de acuerdo con el movimiento de lesbianas puedes ser lesbianas, entonces ya de qué sirve una categoría de identidad sexual lésbica. Entonces son una serie de cuestionamientos nada sencillos. Otro de los elementos que vamos a tener ese lunes me encanta y es justo nuestra exposición de inauguración, discriminación, género y violencia. Esta es una exposición que se sacó una convocatoria con los chavos y maestros de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro. Y ellos van a expresar a través de pintura, fotografía, escultura, ¿qué es para ellos esto en términos de sexualidades diversas? ¿Cómo se expresa y cómo se vive en Querétaro estas realidades de discriminación? Y por supuesto vamos a entregar unos libros de Lina, unos premios, etcétera, a estas miradas. Veo que hay 3 exposiciones, no nada más la de discriminación, género y violencia, sino la de una que se llama Taco de Ojo. ¡Uy, maravillosa! Erotismo popular. Sí, pues mira, esta es la del lunes. Me adelanté un poco Sí, no, esa es la del lunes. La del martes es desaparición y feminicidios y va a ser en el Museo Regional de Lina. Esa la es del foto, martes. pintura e instalación. Instalación y escultura. Y ahí habla justo de cómo se dan, para que haya feminicidio, ¿qué tiene que haber antes? Entonces hay procesos de desaparición, procesos de violencia, de discriminación, etcétera, y es una instalación muy impresionante. Y el viernes, nuestra exposición de cierre del evento de esta 14ª edición es maravillosa también. Taco de Ojo, arte erótico popular. Es la exposición del Museo Nacional de Culturas Populares que estuvo aquí en el Distrito Federal el año pasado y nos la llevamos a Querétaro. Y para esa exposición nos dieron 10 hermosas salas, galerías del Museo de la Ciudad de Querétaro. Y vamos a tener todo lo que es desde el arte prehispánico, de culto al falo y a la fertilidad, pasando por la cuestión colonial de cómo estas transgresiones del sodomita, de las represiones, de la histeria de la mujer, todo esto, hasta llegar al arte contemporáneo. Estas camisetas que tienen desde expresiones de cómeme, soy tu bebé sexy, hasta todo lo que se puedan imaginar de juguetes contemporáneos que pues al mexicano siempre le ha seguido.
un erotismo que habla mucho precisamente de no solamente su gusto sexual, sino que de su expresión empática por la sexualidad. Muy juguetón también. Sí, en dimes, diretes, canciones y dichos, creo que desde el dicho que a la prima se le arrima, nos habla mucho precisamente de esta jocosidad que tiene el mexicano y de, pues, no tenerle miedo al sexo ni a la muerte. Vi que también presentarán no miedo, porque a nadie se le niega un taco. Es un documental de Quetzali Sotelo. Así es. Mi amiga, por cierto. Y Mauricio Peredo. Claro que sí. Que va dentro de la misma exposición. Fíjate que más bien son documentales. Porque el Así nombre es. pensé que estaba relacionado. Sí, no, son documentales. Tenemos a lo largo de esta semana 5 documentales. Justo el documental del viernes es A nadie se le niega un taco. En Querétaro pasa la bestia, ¿no? Este tren por el que lleva migrantes. Y ahí tenemos a Doña Conchis, una figura precisamente emblemática de Querétaro que Peredo entrevistó y generó justo este documental. Doña Conchis y Peredo va a estar con nosotros por si gustas en persona platicando, y sobre todo porque es el testimonio de ella, que no solamente les ha dado de comer, sino las condiciones en que vienen las mujeres y cómo se ve transgredida pues hasta géneros. Pero amplíanos un poco esto, porque a lo mejor no todos sabemos o saben quién es Doña Conchis y cuál es la labor que hace. Claro que sí, Doña Conchis es una de las mujeres que se acerca a este tren que viene desde Chiapas, ¿verdad? Este tren que le llaman La Bestia, que pasa por San Luis Potosí, etcétera, todas estas zonas, y pasa por Querétaro también. Ella vive cerca de ahí y digamos que su manera de apoyar a estas poblaciones en tránsito o en movilidad es dándoles de comer, ¿no? Entonces les lleva de comer y demás, y se ha dado cuenta a lo largo de todos estos años de las condiciones que viven, las discriminaciones, maltrato o las necesidades y problemáticas que surgen, ¿no? De ahí que es una expresión muy solidaria que hace una mexicana ante toda esta población, que es población mexicana, la mayoría de ellas indígenas, y población centroamericana y latinoamericana que vienen en esos trenes, ¿no? Pero Doña Conchis, ¿de dónde saca recursos? Ella de su bolsa y apoyándose por otras mujeres. Justo por eso los invito a que vayan con nosotros a conocerla, a platicar con ella y platicar también con el productor de este documental, Mauricio Peredo. También vamos a tener otros 4 documentales. Fíjate que va a estar Roberto Villaseñor, que es justo el director de Culturas Populares a nivel regional allá en Querétaro, poniendo justo este documental de Atempa, que es un documental que se hizo el año pasado sobre la condición mushe que se vive allá en la zona del Istmo, en Tehuantepec y la zona Juchiteca. También va a estar el documental de Inés Valentina, Dignidad y Justicia, que habla de Inés y Valentina, dos mujeres indígenas ñañó, que también fueron agredidas y expuestas. Una de ellas pues fue agredida brutalmente, se le enchilaron los genitales, ¿no? Y va a estar presentando este documental una gran amiga, Cordelia Rizzo. Va a estar también el documental Cicatrices de la Injusticia, el caso Gretel, que habla de violencia en el noviazgo, y es un caso que se dio en el estado de Yucatán. También de violencia en el noviazgo. Y finalmente tenemos otro documental sobre intersexualidad. Y Javier, ahora que se ha hablado tanto de los movimientos LGBT en pro de los derechos humanos, que la comunidad trans ha logrado también una congruencia sexogenérica, ya sin meterle pleito al registro civil, sino metiendo solicitud, pues también ahora crece un movimiento que es el intersexual, y donde dice, oye, es que yo quiero tener elección sobre mi cuerpo, mi género y sexualidad, no quiero que un médico me mutile o tenga injerencia sobre mis deseos de ser hombre y mujer hasta que yo tenga la mayoría de edad, y yo pueda decidir con qué género y con qué sexo corporal me quedo. Entonces esto es muy interesante porque nos habla de cómo están surgiendo derechos y movimientos que se van uniendo a un movimiento más amplio de la diversidad sexual. Y también quisiera que habláramos de esta
cuestión más ampliamente cultural, digamos, de las expresiones teatrales. Sí, están las cabarepedas y la Catrina. Ajá. Son unas. ¿Cuál es otra? Ya las tengo aquí perdidas. Sí, el show de Rochelle de Identidades. Ajá. Y una novela web, ¿no? Que es Ana la chica bolera también, y unos monólogos que tenemos ahí, Perdona mi barrio, que Bernardo Lira va a estar. Justo de estos eventos culturales se van a llevar a cabo. Estamos fascinados en el Teatro de la Ciudad en Querétaro. Ni más ni menos. Maravilloso. La Catrina es un personaje que desarrolla Eric de Luna, y es un personaje histórico que en México todo el mundo conoce, la Catrina, ¿no? De estos dibujos de posadas y demás, y que él ha hecho unas representaciones performáticas maravillosas y se ha ido a todo Querétaro a tomarse fotos en las cuestiones históricas, y acaba de salir un catálogo maravilloso de ella, donde no solamente habla de las cuestiones históricas de Querétaro y sus edificios, sino agarra las mejores plumas de Querétaro para que escriban algo de cada edificio a nivel histórico. Entonces es una integración bellísima. ¿Y qué crees? Todos estos eventos son gratuitos, totalmente abierto al público en general, y bueno, para los chicos, chicas y académicos investigadores que deseen constancia con valor curricular, que asistan al 80% de las actividades, tendrán su constancia. Y el resto del público puede ir a la presentación del libro, a las exposiciones, a las conferencias o a las actividades culturales. Ellos eligen. ¿Perdón? Claro que sí, se pueden inscribir. Ajá. La inscripción es para tener un control de la gente que va a asistir. Pueden inscribirse directamente en el Centro INA Querétaro al 21-22-036, extensión 30-801, o a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro, 19-21-26-2, extensión 5101, o aquí directamente en el INA, en la Dirección de Antropología Física, o ir el día que les interese el evento, y ahí siempre habrá una mesa de registro para que puedan compartir con nosotros esta experiencia. Entonces, público especializado y público abierto, común y corriente, abierto. Claro, totalmente. porque de eso se trata, de dar estas herramientas y esta información a las gentes que consideren pertinentes, que es de importancia y que lo puedan trascender, que sean multiplicadores de esta información, ya que es un gran esfuerzo. También vamos a tener, para la gente que les gusta leer un libro a la semana, pues la presentación de 6 libros. 6 libros. Estamos... Vi que hay uno de Chile, hay violencia extrema contra las mujeres en Chile. Sí, vienen compañeras de precisamente de allá de Santiago de Chile, hablando de cómo es el feminicidio allá, cómo es la desaparición forzada, y haciendo un comparativo en Latinoamérica y México. O sea que ese no se lo pueden perder, porque pues estamos hablando de una cosa muy compleja. También vamos a tener la presentación del libro de la sodomía en la Nueva España, ¿no? Cómo es este carácter de persecución, este carácter pues desafortunadamente que vivieron muchas gentes y que están documentadas por autos de fe inquisitoriales. Y también vamos a trabajar un libro de amor a las mujeres. Ahora las mujeres se mandan solas, es decir, las mujeres migrantes. ¿Qué tipo de fuerza, qué tipo de género, empoderamiento generan las mujeres migrantes para aventarse esta travesía? Y que sabemos que desafortunadamente muchas de las cuotas a pagar incluso es el abuso sexual. Entonces, los riesgos que existen en el migrante, en la mujer migrante, y ¿qué mecanismo se puede hacer? Y este es un libro de Yolanda Castro, una de las investigadoras de allá de Querétaro. Entonces, como puedes ver, es un buffet muy amplio que habla de diferentes sexualidades muy diversas, pero también habla con testimonios de los actores sociales que lo están viviendo, con académicos que están investigando al respecto, y con una serie de elementos de arte y cultura para el que teme oír, porque muchas gentes, Juan, temen oír conferencias porque dicen, hasta se me enchina el cuero de los testimonios. Entonces, si no te funciona una conferencia, a lo mejor te funciona una cuestión visual, a lo mejor una exposición, etcétera, porque sabemos que son temas de alta susceptibilidad y sensibilidad.
¿no? Pero que son reales y que por eso tenemos que estar informados. VIH-Sida en Querétaro. Exacto, se trabaja mucho el tema de VIH-Sida porque fíjate que de los grupos, las personas que viven con VIH-Sida son uno de los grupos más organizados que han hecho valer sus derechos de salud, ¿no? Y de exigencia, y creo que son un ejemplo para otros grupos para también hacerlo valer, ¿no? Una de las grandes críticas que siempre nos hacen en salud, por ejemplo, nos dicen, doctora, ¿y por qué los de insuficiencia renal no nos organizamos igual que los de VIH-Sida? Porque son otros contextos y otras realidades, ¿no? Entonces, son grupos muestra de cómo se han ido empoderando para buscar, pues, atención y condiciones mínimas de dignificación a la vida, ¿no? Y también lo de otro tema que me llamó la atención y que es precisamente lo que te preguntaba de los efectos que ha habido después de las semanas, lo de las uniones civiles. Claro que sí, vamos a tener también una entrevista en panel donde va a estar justo el presidente de Derechos Humanos del Estado de Querétaro ahí, y van a estar el abogado que llevó los casos de los dos primeros amparos para uniones civiles, de un caso de mujeres y un caso de hombres, y van a estar las dos personas de estos amparos, ¿no? Sabemos que actualmente el matrimonio universal, el pacto civil, sociedades de convivencia se han desarrollado principalmente en el Distrito Federal y en algunos estados, ¿no? En Querétaro apenas se está desarrollando esto y se tiene hasta el momento, creo, cinco casos en amparo, de los cuales 2 vamos a presentar aquí. El hecho de que haya una ley por la no discriminación, se tipifique el delito de homofobia y muchos de los elementos son para un condicionante a nivel federal, pero cada estado tendrá que sacar, ¿verdad?, su modificación al Código Civil, en su caso al Código Penal, ¿no?, hacer sus formas de regulación, y otros se amparan generando cuestión de inconstitucionalidad. Entonces son pocos los estados en México que llevan esta posibilidad de matrimonio universal, pero en Querétaro se está trabajando muy duro al respecto y bueno, ya llevan varios casos. Y ahorita lo importante ahí son los testimonios y el abogado de cómo está llevando los casos. Como ves, Querétaro tiene grandes avances en términos de derechos humanos, diversidad y perspectiva de género, cosas que habitualmente no sabíamos del estado de Querétaro y que es muy digno poderlo hablar. También vamos a tener un tribunal de conciencia. Un tribunal de conciencia que las mismas organizaciones civiles y los abogados que han llevado el caso de Octavio Acuña van a presidir, junto con Letra S y junto con Amnistía Internacional, de manera simbólica. Lo que se ha hecho en otros países nunca se había hecho en México, y ahorita van a tomar por el aniversario de Octavio Acuña. ¿Cuántos años? Caso. 10 años. 10 años. 10 años. Crimen de odio por homofobia. Sí. Otro tema también delicado, bueno, diversidad sexual y moralidad cristiana. Así es. El padre Raúl Lugo, el reverendo Raúl Lugo de la Arquidiócesis de Mérida viene a hablar cómo precisamente el cristianismo no niega la posibilidad del amor en la diversidad sexual. Y él genera todo un debate, ¿no?, a través de la Biblia, de cómo sí es posible amar en la diversidad. Entonces rompe muchos paradigmas de que solamente la homosexualidad se queda al margen del paradigma cristiano. Y esto es muy interesante, sobre todo en zonas altamente conservadoras, porque uno de los grandes conflictos que la gente siempre nos ha comentado, igual cuando lo hicimos, imagínense, en Monterrey, lo mismo, es cómo concilio mi ser social con mi ser sexual y mi ser religioso, mi espiritualidad católica, cristiana, pentecostés, etcétera. Entonces, desde los mismos actores sociales de la iglesia, nos van a decir si es posible o no conciliar esto. Hoy, doctora Yesenia Peña, hablamos de la bestia, doña Conchis, de los migrantes indígenas, y no hemos mencionado al padre Alejandro Solalinde. Claro, que va a estar presente ahí en Querétaro. Va a estar presente aquí con nosotros, justo dando una conferencia magistral sobre la discriminación y violencia. En este caso se va a ubicar en la violencia sexual de la que son sujetos los migrantes o las personas en tránsito, y la necesidad de derechos
humanos, pero también de este sentido de caridad, para que pues se rompan las fronteras, ¿no? Se supone que estamos en una era posmoderna, donde hay dilución de fronteras, pero en la realidad práctica se han roto esas fronteras, o cada vez son sutilmente más fuertes, ¿no? Y el padre Solalinde, pues ustedes lo saben, es todo un emblema. Seguramente se le va a dar un honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, un montón de actividades que se tienen por ahí programadas. Bien, si alguien no puede ir a Querétaro, por ejemplo yo, pues ¿hay alguna plataforma en internet o alguna página o alguna manera de acceder a todos estos eventos? Claro que sí. Bueno, ya los elementos fueron subidos del cartel, información, programa a la plataforma del INA, ¿no? Ahí no hay mayor problema. Y vía el INA Medios de Difusión se van a hacer algunos seguimientos en breve, y estamos ahorita haciendo las gestiones para la Universidad de Querétaro que lo pueda pasar por vía internet en vivo. Estamos en ese proceso. Muy bien. Aquí hemos platicado contigo sobre alimentación tradicional, gastronomía en el Valle del Mezquital, sobre salud en el estado de Colima, sobre parteras, sobre chamanes, espiritualidad, y nunca habíamos hablado de estos temas contigo. ¿Cómo le haces para estar en tantos foros, para tener la cabeza en tantos temas? ¿Por qué te metes en tantas, ¿cómo se dicen? Berenjenales. En tantas vainas. Mira, lo que consideramos nosotros, yo en particular, es que el comportamiento humano tiene varios ejes insoslayables para poder tener un bienestar y una continuidad. Y de entre los ejes que no podemos dejar de lado es primero el cuerpo y la salud, la alimentación para el estar, y finalmente la sexualidad y el género como una manifestación de formas de relación, de vinculación y finalmente de continuidad. Por eso a mí siempre me han interesado estos tres temas. De hecho, son las tres problemáticas de mi vida académica que siempre he trabajado, y que creo que a partir de este año vamos a empezar incluso a explorar en el arte y el performance, porque consideramos que tenemos que innovar las formas académicas de la divulgación del conocimiento, y queremos experimentar nuevas cosas que le lleguen a públicos más amplios, a públicos más cotidianos, sin dejar, por supuesto, el público especializado, pero que les brinden, nuevamente es parte de la labor social que se hace desde la antropología, que puedan brindar herramientas a la población para poder minorizar la vulnerabilidad ante situaciones de discriminación. Entonces tu único tema sería el cuerpo, alimentación, salud, sexualidad, en todas sus variantes. Mi único tema como buena antropóloga y maestra en ciencias médicas sería el ser humano. El ser humano, mucho más amplio y más profundo. En fin, vamos a los datos duros, que creo que no los hemos dado, solamente mencionamos que empezamos el lunes 18, pero es la semana del lunes 18 al viernes 22 de mayo. Así es. En varias sedes en Querétaro, que son el Cineteatro Rosalío Solano, donde ahí se van a llevar principalmente las conferencias, el Teatro de la Ciudad, donde se van a llevar los eventos artísticos y culturales, va a ser monumental aquello, el Museo Regional, donde vamos a llevar a cabo la exposición de desaparición, feminicidios, y una de las mesas más fuertes sobre feminicidios en México, ahí en el Museo Regional. Ahí habrá esa exposición. Discriminación, es la de la desaparición y feminicidios, es la exposición que se va a llevar a cabo en el Museo Regional, y la mesa específica de feminicidios la vamos a desarrollar ahí, ¿no? Y también pues vamos a tener por sede el Museo de la Ciudad, donde se lleva la exposición Taco de Ojo, ¿no? Arte erótico popular, y el Auditorio Fernando Díaz, donde se van a llevar a cabo dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro todos los cursos taller por la tarde. Y finalmente la Facultad de Bellas Artes, donde se va a llevar a cabo la exposición Discriminación, Violencia y Sexualidad. Esas son nuestras sedes, todas las sedes son abiertas al público. Como comentábamos, va a haber una mesa de registro en cada una de ellas. Y bueno, este año nuestro lema es respeto a los derechos, equidad y
justicia para todos y todas, problemas actuales sobre discriminación, género y sexualidad, porque todos importamos, no más violencia por la diferencia. Muy bien, pues me parece un magnífico cierre, no sé qué más agregar, y invitamos a la gente a que vaya a Querétaro, que se meta a la página del INAH, que investigue sobre la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en su emisión número 14. Y también, pues, como la vez anterior, para nuestro público, pues traemos de regalo 2 revistas de antropología sexual para los que llamen y pues nos digan una fácil pregunta, que nos den un dime y direte sobre la sexualidad en México. Así como que a la prima se le arrima otro dime y direte de la sexualidad mexicana, de nuestro gran rosario que tenemos por ahí, muy amplio, ¿no? Sí. Y en esta revista, pues ustedes encontrarán de todo esto que hemos hablado, desde los estudios de hiperfeminidad, hipermasculinidad, hasta el deseo, la parentalidad, el ser mujer, las olas de pánico al ser diverso sexual y, por supuesto, todo lo que tiene que ver sobre la ciencia del sexo. Bien, dijimos teléfono, pero realmente es que nos escriban a nuestro correo, así es, que es radioina, ina con H al final, recuerden, radioina@gmail.com. 14ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual. Doctora Yesenia Peña Sánchez, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Juan, y los esperamos. Sí, gracias. De esta manera, desde la conducción, un servidor, Juan Stack, a nombre de Radio INAH, da por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de Yesenia Peña Sánchez, con el tema de la Semana 14ª de la Diversidad Sexual. A nuestros escuchas los invitamos como siempre a consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Agradecemos como siempre el apoyo de Pedro Francisco Sánchez Nava y Luis Alberto López Guario. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INAH a cargo de Gabriela Marentes. Producción Eva Nivaldo Morales. Controles técnicos Javier Cortés. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INAH ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.